Ok, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Roberto Yonemoto. Quisiera agradecerle primeramente a Luis Felipe Villanueva y a Fundación Promover por darme la oportunidad de presentarme ante ustedes. Como comentaba Felipe, yo soy ingeniero de formación, soy ingeniero biomédico. Yo me especialicé en lo que era instrumentación médica, pero pues por aras del destino fui metiéndome al área de administración y finanzas y actualmente es a lo que principalmente me dedico. Eh, Como ustedes saben, hay muchos cursos o hay mucha información acerca de finanzas personales y cursos ya un poco más especializados de finanzas para no financieros. Sin embargo, yo detecté que hay un vacío, digamos, un espacio entre ambos niveles de capacitación orientado a las personas que son emprendedores, que necesitan conocer un poco más allá de las finanzas personales sin llegar a la sofisticación de lo que serían finanzas para empresas, ¿no? Finanzas corporativas o algo así. Entonces vamos a comenzar por la presentación. Muy bien. Para empezar, ¿cuál es el fin último de cualquier negocio? O sea, ¿para qué creamos negocios? ¿Para qué conformamos empresas? Y después de platicar con mucha gente, de tener varios debates, al final el fin último para cualquier negocio es propiamente la creación o la generación de riqueza. Esta generación de riqueza pues, nos va a permitir hacer muchas más otras cosas, ¿no? Va de la mano con la generación de empleos, con la construcción de infraestructura, con ayudar a la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente, si no generamos esa riqueza, no hay ninguna empresa o ningún negocio que sea viable en el tiempo. Ahora, ya entrando un poco más en materia, digamos, ¿qué son las finanzas? Si nosotros investigamos en los diccionarios, pues vamos a encontrar que las finanzas están relacionadas, perdón, las finanzas tienen que ver con el cumplir con obligaciones y generar utilidades o beneficios o bienes para los interesados en esta actividad comercial. Algunas otras definiciones nos dicen que es la obtención y administración de recursos financieros y la inversión y el ahorro de los mismos. Pero para fines prácticos podríamos resumir que las finanzas digamos, son la gestión de los recursos económicos para cubrir o finiquitar las obligaciones contraídas y generar un beneficio económico para los interesados. Los interesados es una traducción medio mal hecha del término stakeholder, que es un término anglosajón, pero que se refiere a todas aquellas entidades o individuos que de alguna manera están relacionados con una empresa. Ahora, hay varios mitos y realidades alrededor del tema que estamos tocando, y el primero y el que más frecuentemente me encuentro con las personas es que me dicen, oye, pues si yo no soy bueno para las matemáticas, entonces definitivamente yo no estoy capacitado o no estoy preparado para ser bueno en los negocios. Y pues lamentablemente tengo que decirles que sí se requiere un conocimiento al menos básico de las matemáticas. O sea, si yo no sé eh, sacar un porcentaje, si no puedo hacer una regla de tres o algo así, pues se me va a complicar, ¿no? El poder estar haciendo los análisis financieros básicos que requiero para la administración de un negocio. Uh-huh. Otro tema es, eh, si alguna vez has escuchado esto de que lo que no se mide no se puede mejorar, aplicado a las finanzas, esto es cierto. Sin embargo, es muy importante el poder identificar qué debo medir y saber si todo es medible. Hay ciertos factores que son críticos para las finanzas y que necesitamos tener bien medidos. Y hay otras cosas que son muy complejas de medir, que a lo mejor sería interesante poderlas estar monitoreando, pero que por la complejidad o por el esfuerzo que implica el que las podamos medir, pues no resulta práctico. Como por ejemplo, cómo medir el talento del emprendedor, ¿no? Puede ser que pudiera ser útil, pero medirlo se vuelve muy complejo. Sin embargo, cuestiones como el margen de contribución que tiene un producto o un servicio de los que nosotros prestamos, pues ese sí es crítico que lo tengamos bien medido y nos va a servir de punto de partida para hacer nuestros análisis financieros. Ahora,
Cuando nosotros creamos un negocio, automáticamente generamos obligaciones o contraemos obligaciones con varias entidades. Vamos a tener un primer círculo de influencia en el cual vamos a encontrar a nuestros socios, si es que los hay, a nuestros colaboradores, y con ellos vamos a tener ya un compromiso de estar generando, por ejemplo, utilidades o dividendos para nuestros socios. Y en el caso de nuestros colaboradores, pues para empezar, tenemos el compromiso de una nómina, ¿no? De estarles pagando periódicamente su salario. Además, quizá de crear un ambiente de trabajo agradable, de construir un plan de carrera para ellos. Es más, ahí es todo un tema, ¿no? En el que podríamos llevarnos un buen rato. Un segundo círculo de influencia, un círculo más externo, tiene que ver ya con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros acreedores. En los acreedores podemos poner, por ejemplo, instituciones financieras con las cuales tengamos créditos, familiares, amigos que nos hayan financiado de alguna manera, etcétera, etcétera. Se encuentran también los impuestos porque automáticamente tenemos un compromiso con la hacienda pública y vamos a tener que estarnos reportando con ellos. Y en general con la sociedad. Es decir, ser una empresa socialmente responsable con todo lo que ello implica. Pero no debemos olvidarnos que el principal compromiso lo tenemos con nosotros mismos. Es decir, ¿para qué creamos el negocio, no? Si no es para que al final de cuentas tengamos también nosotros un beneficio. Muy bien. A continuación les voy a presentar un modelo que se utiliza en el IPADE precisamente para tratar de esquematizar cuáles son los diferentes elementos que componen las finanzas o dónde se va a tener que trabajar desde el punto de vista financiero. Entonces, ¿por dónde comienzo? Para empezar, cualquier negocio necesitamos una fuente de recursos. Estos recursos son de diversas índoles. Por ejemplo, primero, pues está la aportación de los socios o la aportación del emprendedor, ¿no? O sea, el dinero que voy a poner para poder arrancar. También puede ser que solicite yo un préstamo o un primo, mi papá, mi mamá me prestan dinero para poder arrancar el negocio. Entonces ahí tenemos a los acreedores. También tenemos en un momento dado a los proveedores. Todas aquellas operaciones en las cuales los proveedores a mí me entreguen una cierta mercancía o una materia prima para que yo pueda empezar a trabajar, se convierte también en una fuente de recursos. Y conforme vamos avanzando ya en las operaciones del negocio, tenemos nuestras ventas y empezamos a generar utilidades, esas utilidades que se van quedando dentro del negocio se vuelven también una fuente de recursos. Ahora, esos recursos, ¿en dónde los voy a invertir? Es decir, ¿en qué se van a traducir? El dinero en la caja o en la cuenta bancaria no me sirve de nada, ¿no? Tengo que invertirlo en diferentes elementos. Uno de ellos es en la compra de mercancías, materia prima, etcétera, etcétera, que podemos resumir como los inventarios. Mientras yo no realice una venta, esa mercancía, esa materia que yo adquirí, pues queda, digamos, clasificada dentro de mis inventarios. Otro rubro en el cual voy a invertir, pues probablemente sea en maquinaria, en equipo, en vehículos, si es que los ocupo para poder prestar mis servicios o repartir mis productos. Otra inversión, en un caso dado, pues podría ser la adquisición de un inmueble, donde voy a montar mi planta, donde voy a poner mi taller, mi oficina, etcétera, etcétera. Y también al momento de empezar a vender, puede ser que en algunos casos tenga que vender a crédito. Entonces, esa mercancía, esos productos que yo le estoy entregando al cliente sin que él me pague, también es una inversión. Finalmente, pues también necesito tener efectivo, necesito tener dinero en la caja o en la cuenta de banco para poder estar haciendo frente a las obligaciones del día a día. Muy bien. Una vez entendiendo esto, que es el origen y la aplicación de los recursos, vamos a empezar a analizar lo que tiene que ver con el plazo. ¿Qué es el plazo? El plazo es el tiempo en el cual nosotros tenemos o esperamos un retorno de los recursos. Es decir, desde el punto de vista de la fuente de los recursos, el plazo sería el tiempo, por ejemplo, en el cual un proveedor espera que yo le pague.
Ajá. Si el proveedor me otorga un crédito de 30 días, bueno, pues tengo un plazo de 30 días para devolver esos recursos que él me proporcionó. Viéndolo desde el punto de vista de las inversiones, si yo a un cliente le vendo a crédito en 30 días, bueno, pues el plazo son esos 30 días en los cuales el cliente tiene que pagarme esos recursos que yo le entregué. Ahora, ¿dónde empieza lo interesante? Lo interesante empieza en comparar esos plazos. Como vemos en la imagen, tenemos un signo de mayor que, bueno, en este caso sería menor que. Significa que si el plazo en el cual yo voy a recuperar mi inversión es menor al plazo en el cual tengo que pagar o devolver los recursos obtenidos, voy a tener una situación de liquidez. Es decir, va a haber dinero en la caja, va a haber dinero para cumplir con mis obligaciones. Por el lado contrario, si esa, si esa diferencia o desigualdad se invierte y el periodo en el cual, o el plazo en el cual yo voy a recuperar los recursos que le di al cliente, y tengo que pagar antes los recursos que obtuve de mis fuentes de recursos, entonces me voy a exponer a caer en una situación de falta de liquidez, y si esa falta de liquidez se prolonga en el tiempo, puedo llegar a una suspensión de pagos, lo cual pues inicia una cadena de eventos desafortunados, es decir, una especie de ciclo o de círculo vicioso en donde pues ya no tengo dinero para pagar la nómina, ya no tengo dinero para pagar proveedores, pagar servicios, y por lo mismo dejo de poder producir o entregar nuevos productos a mis clientes hasta que colapso. Muy bien. Ahora, analicemos desde el punto de vista ya más económico que la fuente de recursos, perdón, que las fuentes de recursos tienen un costo. ¿Qué costos tienen? Bueno, en el caso de los proveedores, por ejemplo, un costo adicional al costo implícito que tiene lo que me cuestan las mercancías o servicios que ellos me dan, puede ser un descuento que no puedo aprovechar porque me tardo en pagar o porque tengo que esperarme a recibir mis ingresos para poderles cubrir los compromisos que adquirí con ellos. Otro costo, por ejemplo, si yo adquirí un crédito, pues los intereses que se están aplicando a ese crédito que adquirí también es un costo para mí. Por ejemplo, otro costo podría ser el del costo de capital. Si yo tengo socios, tengo accionistas que están invirtiendo en mi negocio, pues el costo que existe para ellos o que existe para mí, si puse mi dinero, es el costo de oportunidad de destinar esos recursos a otro tipo de inversiones, ¿no? Por ejemplo, yo creo que todos han escuchado hablar de los CETES. Los CETES pues son certificados que emite el gobierno de México para pagar un rendimiento por una cantidad que nosotros estamos ahorrando o estamos invirtiendo con ellos. Ese es, digamos, el documento de inversión considerado de los más seguros y que actualmente nos está ofreciendo un rendimiento cercano al 4% o alrededor del 4%. Entonces, si mi negocio al final no es capaz de darme un rendimiento equivalente al de los CETES, pues entonces estoy dejando escapar una oportunidad de ganar ese 4% por tener mi dinero invertido en este negocio. Quizá ya más adelante podamos abundar en eso. Vamos a avanzar en el siguiente punto, que sería que las inversiones tienen rendimientos. Así como las fuentes de recursos tienen costos, las inversiones tienen rendimientos. Es decir, yo espero, como comentaba hace un momento, que si yo invierto 100 pesos en mi negocio, pues este negocio sea capaz de darme esos 100 pesos, devolvérmelos, y además un premio, una utilidad que sea superior a un cierto porcentaje o al rendimiento que me podría dar otra inversión, como en el caso de los CETES. Cuando yo comparo estos rendimientos con el costo y resulta que mis rendimientos son mayores que mis costos, entonces estamos hablando ya de la generación de utilidades. Pero si esta desigualdad se invierte y mis costos son mayores a mi rendimiento,
lo que va a suceder es que yo voy a empezar a incurrir en pérdidas, y si esas pérdidas se van acumulando, puedo llegar a un punto de quiebra, en el cual pues la viabilidad de mi negocio se termina. Y voy a tener que, como se dice coloquialmente, bajar la cortina. Ok. Aquí está el esquema en resumen, y valdría la pena plantear aquí la pregunta o la reflexión, igual para que la discutamos más adelante, en donde qué es menos peor, ¿no? El tener, eh, el no tener liquidez o el no tener utilidades. Más adelante lo comentamos. Muy bien. Ahora, a partir de este esquema general, vamos a poder identificar que el análisis, digamos, el registro y el análisis del origen y la aplicación de recursos es lo que se conoce como balance general. Vamos a tener del lado izquierdo los activos, es decir, dónde está invertido el dinero, y del lado derecho vamos a tener el pasivo más el capital, que ahorita no voy a entrar en las definiciones de esos términos, pero para términos prácticos se puede decir que es el origen de nuestros recursos, ¿sí? Y de ahí surge este documento, que es el balance general. Del registro y del análisis de las entradas y salidas de dinero en el tiempo, surge lo que llamamos el flujo de efectivo. Y del registro y el análisis de las pérdidas y ganancias, surge lo que conocemos como estado de resultados, o estado de ganancias o pérdidas, o estado de pérdidas y ganancias. Muy bien. Ahora sí, vamos a revisar más a detalle lo que corresponde al estado de resultados o de pérdidas y ganancias. Cómo se calculan las utilidades y cómo se determina el margen. ¿Cómo se genera la utilidad o el beneficio? Desde hace mucho tiempo existe lo que se conoce como la ley del fenicio. La ley del fenicio nos dice, compra barato y vende caro. ¿A qué se refiere esto? Bueno, comprar barato significa que debemos negociar el mejor precio de compra posible y después negociar el mejor precio de venta posible. De manera que al tener o al determinar la diferencia entre ambos precios, podamos maximizar nuestro margen. ¿Cómo se maximiza nuestro margen? El margen es la diferencia entre el precio en lo que vendo y el precio en el cual compro. ¿Cómo lo maximizo? Ah, bueno, pues comprando al menor precio posible y vendiendo al mayor precio posible. Ahora, no hay que perder de vista la anotación en donde dice y no gastes en superficialidades. Es decir, normalmente sin darnos cuenta, cuando gastamos en cosas que no son relevantes o útiles para el negocio, terminamos erosionando ese margen, ¿no? El margen que originalmente construimos. Ya en el IPADE, uno de nuestros profesores complementó la ley del fenicio y se bautizó como la ley Valle, que corresponde al profesor Ángel Valle Irustreta, profesor del IPADE. Desafortunadamente ya falleció, pero nos dejó como legado varias cosas, entre ellas esta ley en donde él agregó, bueno, aparte de comprar barato y vender caro, también hay que pagar lento y cobrar rápido. ¿A qué se refiere con pagar lento? Ah, bueno, pues necesitamos negociar el mayor plazo posible para pagar a nuestros proveedores y el menor plazo posible o las condiciones de cobro a nuestros clientes más breves. ¿Para qué? Pues para que siempre podamos tener una situación de liquidez. ¿Qué sería lo ideal? Pues que podamos hacer negocios sin que nosotros tengamos que poner recursos propios, sino que financiemos la operación con recursos de terceros, como puede ser el conseguir la mercancía de parte de un proveedor que nos está dando crédito, poderle entregar al cliente, cobrarle al cliente, pagarle al proveedor y generar nuestro margen sin que hayamos tenido que poner un solo peso nuestro. Ok. A continuación vamos a hacer o a esquematizar cómo se calcula la utilidad. Vamos a tener primero lo que conocemos como ventas netas. Las ventas netas se calculan tomando en cuenta toda la facturación, las notas de venta que generamos, etcétera,
etcétera, menos los descuentos y devoluciones que tengamos en un cierto periodo de tiempo. Normalmente estos ejercicios se hacen de manera semanal, quincenal, mensual, anual, dependiendo de lo que se requiera. Con esta simple operación vamos a tener las ventas netas y después vamos a calcular el costo de venta. El costo de venta pues se compone de la suma de los costos de las mercancías, la mano de obra, los materiales, consumibles, etcétera, etcétera. Todos los insumos que involucre la fabricación, producción o prestación del producto o servicio que ofrecemos a nuestros clientes. También es necesario descontar las mermas, los desperdicios, los materiales o mercancías que utilizamos para promociones, para obsequios, así como las comisiones que le pagamos a nuestra fuerza de ventas o a comisionistas para poder desplazar nuestros productos. Van a existir también lo que conocemos como costos de operación. Los costos de operación se refieren a todo aquello que no está directamente relacionado con el producto o servicio, pero que necesitamos para poderlo comercializar, para poderlo entregar, para poderlo empacar, etcétera, etcétera. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, las rentas del local o del taller, los servicios, ¿no? Luz, agua, teléfonos que ocupamos en esa ubicación, el mantenimiento, los combustibles, por ejemplo, si tenemos equipo de reparto, vehículos, motocicletas, etcétera, todo el mantenimiento, la gasolina que ocupemos para poder entregar, pues entra dentro de los costos de operación. Otros materiales y consumibles, por ejemplo, si enviamos por mensajería y tenemos que empacar el producto, bueno, pues todo el material de empaque y embalaje también forma parte del costo de operación. Vamos a tener otro grupo de gastos que son los administrativos, es decir, ya no tiene que ver ni con el producto ni con la operación, sino con todo lo que implica el administrar un negocio. Y ahí vamos a tener el sueldo del personal administrativo, los honorarios por ejemplo, del despacho contable que nos ayuda para la determinación de impuestos y la presentación de nuestras declaraciones, consultores, asesores, la renta de la oficina donde está el personal administrativo, los servicios que ellos consumen, etcétera, etcétera. Otro grupo de gastos son los financieros. Si tenemos créditos, si tenemos cuentas bancarias, si tenemos servicios de banca en línea, si tenemos terminales de punto de venta, etcétera, etcétera, todos esos van a ser gastos financieros. Los más importantes pueden ser los intereses que paguemos por algún crédito que tengamos contratado o las comisiones simplemente por el uso de ciertos productos. Y finalmente, pero sin ser los menos onerosos, están los impuestos. Los impuestos básicamente estoy poniendo aquí al ISR. No pongo al IVA. ¿Por qué? Porque el IVA no es un impuesto que, digamos, que se genere o que tengamos nosotros que pagar como tal. El IVA realmente es un impuesto trasladado, que quien lo paga es el consumidor final. Entonces, lo único que hacen las empresas, pues es ese IVA que cobran, lo tendrían que entregar tal cual a Hacienda, pero tienen que restarle todo ese IVA que ya pagaron al tener operaciones con proveedores. Entonces, por eso es que el IVA no lo consideramos como parte de este cálculo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo las ventas netas y le resto el costo de venta? Voy a determinar algo que conocemos como utilidad o margen bruto. Es decir, solamente por vender mi producto, yo ya tengo un margen o una utilidad que conozco como margen bruto y normalmente se calcula como un porcentaje del total de las ventas. Si a la utilidad bruta yo le resto los costos de operación, voy a obtener lo que conocemos como utilidad de operación. Es decir, después de restar y de impactar lo que a mí me cuesta la operación, cuánto o qué porcentaje me queda del monto total que vendí. Si a la utilidad de operación le resto los gastos de administración, voy a obtener la utilidad antes de intereses e impuestos. Y si a esa utilidad le resto los gastos financieros, pues voy a tener la utilidad antes de impuestos. Para finalmente restarle los impuestos y entonces, ahora sí, voy a tener la utilidad neta, que se puede decir ya es la utilidad que este negocio me está redituando.
Pero hay que recordar, para aquellos que tienen trabajadores, que por ley de esa utilidad neta se tiene que hacer el pago del PTU, es decir, lo que vamos a compartir con los trabajadores que laboran en nuestra empresa, que corresponde al 10% de esa utilidad neta. Adicional a ese PTU, entonces ahora sí podemos repartir dividendos para los socios, los accionistas, pero sin olvidar que también Hacienda le va a meter mano a esa cantidad y está ahorita cargando un impuesto del 10% sobre el dividendo entregado a los accionistas. Muy bien. Como les comentaba, esto es lo que conocemos como el estado de resultados o pérdidas o ganancias, y un análisis ya más a detalle nos llevaría a la siguiente pregunta, decir, bueno, ¿cómo incremento la utilidad o beneficio? Lo más sencillo o lo más obvio quizá es decir, bueno, ¿cómo gano más? ¿Cómo incremento mi utilidad? Pues maximiza las ventas, es decir, vende más o aumenta, vende más o aumenta tu precio de venta, perdón. Una segunda acción o paralela acción podría ser minimizar mi costo de venta, es decir, optimizar mis procesos de fabricación, negociar mejores precios en los insumos o en los artículos que comercializo, aprovechar descuentos, etcétera, etcétera. Otra medida es la optimización de los gastos de operación. Oye, puedo hacer reingeniería de procesos, puedo optimizar la forma en que operamos. Todos los ahorros que yo pueda encontrar en esas actividades, pues van a mejorar mi utilidad. Un ejemplo podría ser que si tengo a lo mejor 3 personas dedicadas a una actividad y al automatizar cierto proceso, en lugar de usar 3 personas, puedo usar 2 y esa tercera persona la puedo destinar a realizar otras actividades que hoy, por las cuales hoy yo estaba pagando a un externo. Bueno, ya estoy optimizando mis recursos, voy a mejorar mis gastos de operación y por lo tanto voy a incrementar mi utilidad. Otra opción es la de optimizar gastos de administración. Y un ejemplo muy palpable de esto lo acabamos de vivir justo con esta pandemia. Si yo tenía rentada una oficina para poder tener ahí a mi personal administrativo y resulta que ahora me doy cuenta que puedo enviar a la mitad de ellos a trabajar home office, pues entonces yo puedo hacer un cambio en la infraestructura que estoy rentando, y en lugar de rentar una oficina de 50 metros cuadrados, pues ahora con una de 20 metros cuadrados es suficiente. Reduzco mi renta, reduzco los servicios que van asociados a esta renta y automáticamente incremento mi utilidad. En algunos casos incluso puedo cerrar la oficina y vamos a trabajar todos home office, y cuando tengamos que reunirnos, pues rentamos una sala por unas horas y listo. Entonces es un ejemplo de cómo podríamos optimizar nuestros gastos de administración. Otro caso son las tasas de interés de los financiamientos. Oye, el crédito que yo tengo, pues me sale, no sé, en un 20% anual. O peor aún, me estoy financiando con la tarjeta de crédito, ¿no? Y estamos hablando de una tasa anual de 40%, 50%. Pero estoy buscando y encuentro la opción de conseguir financiamiento más económico. Bueno, pues refinancio, reestructuro mi financiamiento y automáticamente voy a incrementar mi utilidad. Y además, tengo que vigilar los impuestos. Es decir, yo no necesito de un contador para saber cuánto tengo que pagar de impuestos. Si yo llevo un adecuado de registro de todos mis ingresos y mis egresos y los tengo adecuadamente clasificados, yo puedo saber cuánto voy a tener que trasladar de IVA al final del periodo y cuánto voy a tener que pagar de ISR. El despacho, el contador, me va a ayudar a mí a presentarlos, a saber cuáles son los requisitos para yo cumplir con las cuestiones fiscales, pero no necesariamente para saber antes o anticiparme a conocer la cifra de los impuestos que yo tengo que pagar. Actualmente ya no es aceptable que yo me tenga que esperar al final de mes o hasta el 15, 16 del mes siguiente para saber cuánto voy a pagar de impuestos. Eso se va construyendo día a día. Y si yo llevo un adecuado registro o automatizo incluso los sistemas para llevar esos registros, puedo con mucha anticipación saber e incluso
tomar ciertas acciones o ciertas estrategias para no tener que desembolsar o destinar ciertos recursos a pagar el ISR. Vamos a poner un ejemplo. Yo sé que voy a tener que comprar una maquinaria, ¿eh?, próximamente, y voy a tener un gasto fuerte. Ese gasto fuerte automáticamente me va a disminuir la base sobre la cual se va a calcular el ISR que voy a tener que pagar en el mes. Pero si yo esa compra no la he hecho y resulta que no me doy cuenta que este mes me va a salir mucho ISR a pagar, lo que va a suceder es que yo este mes voy a terminar pagando mucho ISR y el mes siguiente que voy a hacer la compra voy a traer mucho ISR a favor. Entonces voy a tener que tratar de compensármelo, pero eso no es tan automático. O al final de un ejercicio voy a tener que tratar de recuperar, hacer la reclamación de la devolución de los impuestos. Y Hacienda actualmente, así como está, nos va a poner un montón de trabas para poder devolvernos ese dinero. Y no es necesario llegar hasta ese punto. O sea, mejor, ¿por qué no? Antes de tener que pagarle a Hacienda, reviso mi planeación, veo que tengo la necesidad de ejercer ese gasto antes y lo hago. ¿Para qué? Pues para que ese dinero no haya tenido que irse a Hacienda, mejor lo destino para donde tarde o temprano iba a llegar. Bueno, ese es un caso. Muy bien. Entonces, en conclusión, es necesario tener conocimiento de las finanzas para poder administrar adecuadamente un negocio. La mayoría de nosotros o de los emprendedores, pues aprenden sobre la marcha. Y desafortunadamente aprendemos de la manera más difícil, ¿no?, que es a prueba y error y con los costos más altos, ¿no? Hemos a lo mejor tenido que perder bienes, perder propiedades, perder amistades, ¿no?, precisamente porque en su momento no fuimos capaces de leer adecuadamente la operación en la que estábamos metidos, no previmos, planeamos adecuadamente varias cosas y terminamos siendo, pues, víctimas, ¿no?, de las estadísticas, en donde la mayoría de los negocios o de los startups o de las empresas que inician, pues no pasan del primer año, o las que lo pasan en el segundo año finalmente mueren, ¿no? Y desafortunadamente también ninguna escuela o ningún plan de estudios a nivel básico, digamos, primaria, secundaria, educación media, incluye, aunque sea algo básico, de una educación financiera. Si no tenemos, perdón, si no buscamos ya más adelante esa capacitación o esa formación, difícilmente la vamos a adquirir en el esquema educativo convencional o tradicional. Por eso ahora nos vemos en la necesidad de estar aprendiendo. Pero afortunadamente ya hay muchos recursos de los cuales podemos echar mano. Nosotros en la empresa en la cual yo trabajo, nos dedicamos precisamente a la sistematización de todos estos procesos, de manera que los negocios puedan tener de manera ágil, de manera cotidiana, esta información que les permita estar monitoreando sus finanzas. ¿Cómo vamos? O sea, esas variables que yo necesito medir, pues que se midan, que se alimenten de manera automática para que yo pueda comenzar a tomar decisiones, no a toro pasado, ¿no?, ya que tengo que afrontar las consecuencias, sino más bien yo ir generando o construyendo esas consecuencias y no ser víctima así que de las circunstancias. Felipe, no sé si quieras que pasemos ya a la sesión de preguntas. Tenemos, creo que, tiempo suficiente para que podamos ahondar en algunos temas. Sí, sí, no hay problema. Igual el que guste con toda confianza, Roberto, para ir atendiendo temas puntuales, digo, de lo que vamos avanzando en el tema. Así es, o si hay algo de lo que comenté que no haya quedado suficientemente claro, bueno, lo podemos retomar. Sí, igual puede ser también, incluso hasta a lo mejor alguna experiencia que hayan tenido, también pudiera aplicar, ¿verdad? O algunas situaciones que estén ahorita en el pasando, digo, pues, por el tema de los recursos o
A lo mejor el tema de adquirir financiamiento, que también es una parte que tocaste por ahí, digo, para entender bien ¿eh? Pues mira, de hecho aquí está Jorge, alguien está comentando, Carlos Jorge Sánchez. Él nos comenta, dice, hola, gracias por el taller. ¿Recomiendas algún software para administración de los recursos de la empresa? Ah, ok. Sí, mira, actualmente hay muchísimos software. O sea, ¿qué se requiere para administración de una empresa? O sea, yo necesito tener no solo un software de facturación, sino un software que me permita registrar tanto mis ingresos como mis egresos. Para que de ahí mismo yo pueda precisamente ir determinando márgenes, ir construyendo algunos estados financieros. Yo en particular soy distribuidor de los sistemas de Compaq. Compaq tiene muchos años en el mercado y ellos empezaron con los sistemas de contabilidad. Los sistemas de contabilidad pues están más especializados específicamente para la cuestión del contador, pero existen ya algunas versiones de sistemas mini, vamos a decirle mini ERPs, como el Comercial Start, como el Comercial Pro de Compaq, que sirven precisamente para, además de facturar, llevar el control, el registro de todos estos ingresos y egresos. Ahí mismo tú puedes registrar todos tus gastos, todas tus compras, puedes aplicar los pagos a proveedores, puedes hacer tu conciliación bancaria y generar reportes que te permitan ir monitoreando todo esto, ¿no? Cómo voy en ventas, cómo voy en costos, cuál es mi margen, cómo voy en el IVA, etcétera, etcétera. Pero hay muchísimas aplicaciones. Están, por ejemplo, algunas ya en línea, ¿no? Ya en la nube, como por ejemplo, podría ser QuickBooks, podría ser hay otro software que se llama, ay, se me fue ahorita el nombre, ahorita se los paso, pero sí hay muchas opciones, o sea, también hay otras marcas como Aspel, que tienen sus propios sistemas como ERPs, pero en particular Compaq tiene un producto que les comentaba que es el Comercial Start, cuyo costo es bastante accesible para una empresa o para un emprendedor, con toda la funcionalidad que ahorita les comento. Ah, muy bien, Berta, muchas gracias por la pregunta. ¿Es mejor vivir con liquidez o utilidad en cualquier momento de la vida del negocio y en este momento de pandemia? Muy bien. Vamos a hacer una analogía. Por ejemplo, vamos a pensar en un vehículo, en un carro, en el motor de un vehículo. Vamos a hacer la analogía en donde la utilidad o rentabilidad es el motor y la liquidez es la gasolina. Ajá. Entonces, si nosotros en algún momento dado nos quedamos sin gasolina, aunque tengamos el motor, el vehículo ya no va a avanzar. El vehículo se va a detener y no va a haber forma de echarlo a andar. Por el contrario, si por algún motivo traemos una fuga de aceite en el motor o hubo algún daño, pero tenemos gasolina, puede ser que el motor pueda seguir trabajando lo suficiente para que lleguemos a un punto en donde lo podamos reparar. Entonces, de los males, el menor sería el no tener rentabilidad. Lo más grave sería quedarnos sin liquidez, porque sin liquidez automáticamente ya no podemos operar. Algo semejante podría ser, por ejemplo, poner una analogía con el cuerpo humano. Tenemos todo un sistema que se alimenta del oxígeno que transporta nuestra sangre. Pudiera darse el caso en que por algún motivo tengamos una hemorragia y la hemorragia se puede traducir en una pérdida. Es decir, estamos teniendo pérdidas. Pero mientras haya flujo sanguíneo, mientras siga nuestro organismo oxigenándose, vamos a poder seguir conscientes y actuando para solucionar esa pérdida. Berta, no sé si con eso quedó claro. Y bueno, por eso les comentaba que es tan importante llevar el seguimiento, el control de nuestro flujo de efectivo, de lo que también se conoce como cash flow, porque el flujo de efectivo es precisamente la rentabilidad. Si nosotros no estamos al pendiente de los vencimientos de nuestros compromisos y resulta que se nos vencen antes de que recuperemos nuestro dinero, vamos a tener problemas.
y vamos probablemente a tener que recurrir a nuevos financiamientos por los cuales vamos a tener que pagar mayores intereses y poco a poco nos vamos a ir colapsando y vamos a ir reduciendo nuestro margen, nuestra utilidad, hasta que de plano ni liquidez ni rentabilidad. Las finanzas son muy extensas, hay muchísimos temas. Ajá. Algunas de ellas, por eso se requieren de ciertos talleres o ciertas asesorías ya más puntuales para poderle ayudar a la empresa a armar sus reportes, ¿no? O ver de dónde vamos a obtener la información para que ellos la puedan estar ahora sí vigilando y monitoreando. O tienen los sistemas, pero como nadie les ha asesorado o nadie les ha enseñado cómo extraer la información de ahí, se limitan a usarlos para facturar y nada más, ¿no? Me he encontrado con muchos clientes que en su caso están pagando sistemas que pueden hacer un montón de cosas, pero solo los usan para facturar y a veces ni siquiera bien. Ok, no sé si tengan por ahí alguna otra pregunta. ¿Alguien más que le gustaría aportar algo a la conversación? Y yo, Felipe. Muy bien. Sí, junto. Sí, dinos. Benito. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Gracias por el curso. Buenas noches, Benito. Dime. Oye, nada más, el punto de equilibrio, yo no sé si sea muy complicado, ¿verdad? ¿Cuál sería la manera correcta de sacar el punto de equilibrio, digo, traducido acá ahora sí que, de una manera sencilla para nosotros? ¿Cómo Claro. lo podríamos? Sí, mira, el punto de equilibrio es en términos muy simples, no va a haber ni pérdida ni ganancia. Ajá. Lo que va a suceder es que vamos a cubrir nuestros costos con nuestros ingresos. Es decir, vamos a tener una igualdad. O sea, todo lo que cobramos, todo lo que ingresamos va a ser igual a todo lo que vamos a tener que pagar. ¿Cómo se calcula? Lo que tú vas a hacer o lo que tienes que hacer es determinar lo que se llama el margen de contribución. ¿Qué es el margen de contribución? Es decir, no sé, Benito, en particular, ¿a qué se dedica tu negocio o qué es lo que comercializas? Mueblería, es una mueblería y manejamos seguros. Entonces yo tengo ahí una combinación de dos cosas, ¿no? Okay. Por un lado, en el caso de los seguros, recibo comisión y por otro lado, en el caso de los muebles, que es lo que me gustaría más bien ver, hay pues obviamente un margen de utilidad. Ok, entonces mira, vamos a tomar el ejemplo de los muebles. Tú para fabricar un mueble tienes un cierto costo. Entonces, el margen de contribución se calcula, supongamos que fabricaste una silla. La silla te costó 50 pesos fabricarla y la vendiste en 100 pesos. Entonces ya tenemos un margen bruto de 50 pesos. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, estamos bien. Ok, ese es lo que llamamos el margen de contribución unitario. Es decir, si yo fabrico y vendo una silla, estoy generando 50 pesos de margen. Pero, como veíamos, hay otros costos, hay otros gastos que le podríamos denominar costos fijos o gastos fijos. Entonces, si yo de gastos fijos tengo, no sé, 200 pesos, sin entrar en detalle, ¿no? Que son Sí. los sueldos, la renta, etcétera, etcétera. Si en total tengo gastos o costos fijos por 200 pesos y cada silla que yo fabrico y vendo genero 50 pesos de margen, entonces necesito 4 unidades, es decir, 4 sillas para obtener los 200 pesos que necesito para cubrir mis costos fijos. Correcto. Así es. Entonces, ese es mi punto de equilibrio. Es decir, para que yo llegue a punto de equilibrio, necesito vender 4 sillas. Okay. Entonces, es lo que tendríamos que hacer. Lógicamente, ya llevándolo a la práctica, se convierte o se hace un poco más complejo porque dices, bueno, es que yo no solo vendo sillas, yo vendo aparte comedores, ¿no? O vendo recámaras, o vendo bancas. Entonces, tendríamos que hacer una composición y decir, bueno, ¿cómo tendría que ser la mezcla de productos que yo tengo que vender para que digas,
bueno, para que pueda yo cubrir ya todos mis costos fijos, tendríamos también que determinar, oye, ¿cuál es tu costo fijo? Pues mira, si considero ahora sí mis rentas, la maquinaria, el crédito que estoy pagando, todo eso, tengo un costos fijos de tanto. Bueno, ¿cuál debería ser la mezcla de venta mínima para que yo pueda cubrir esos costos, ¿no? En mi caso yo ya tengo, pues ya tengo 3 años operando, entonces tengo histórico. Ahí lo que recomendarías tú, por lo que estoy entendiendo, es agarrarme el histórico, ver cuáles son mi top 10 de productos, y de ese top 10 podría yo hacerlo, el ejercicio que me estás diciendo. Sí, podría, o sea, podría ser una muy buena aproximación, porque dice, oye, pues no solo vendí esos top 10, pero sí puedo utilizarlos para aproximarme a ese punto de equilibrio, ¿no? Sí, porque al final, vamos a decir que el top 10 te cubre el 70% de los fijos, y el otro 30% pues está ahí mezclado. Entonces, con eso yo podría hacer este cálculo, porque al final el punto de equilibrio, cuando no lo estás logrando, es una proyección. Así es. Y te va a servir precisamente, como tú dices, para hacer ya un pronóstico de ventas, ¿no? Y decir, o establecer cuotas de venta. Y si sabes qué, pues ya tengo claro que yo necesito vender tanto para cubrir mi costo fijo. Ajá. Ahora, si yo aparte de cubrir mis costos, quiero ganar, ¿no? Quiero crear riqueza para mí, ¿cuánto más tengo que vender, ¿no? Y sobre eso ya puedes poner cuotas de venta. Pues sabes qué, en este mes la venta tiene que ser de tanto. Y ya cuando pones cuotas de venta, entonces tienes que empezar a ver de dónde vas a generar esas ventas, ¿no? Oye, pues necesito abrir nuevos canales, o necesito abrir otro punto de venta, o necesito conseguir más vendedores. O sea, una cosa va jalando a la otra, ¿no? Pero partes, precisamente como ahorita lo estamos viendo, de un cálculo, ¿no? De determinar un dato que te va a servir como punto de referencia para tomar ya acciones. Sale, te agradezco mucho, Roberto. Al contrario, Benito, un placer. ¿Alguien más que le gustaría participar? Bueno, pues considero que pues ya quedó muy claro, yo creo, Roberto, o los aburrí y los perdí, o estaba muy claro, pero ojalá de veras cualquier apoyo o asesoría que requieran, con toda confianza pueden acercarse a nosotros. Luis tiene los datos, igual tienen mi correo, y si no, yo creo que ahorita se los podemos compartir. Y estamos a sus órdenes para apoyarlos en lo que requieran. Y como quiera, pues, antes de concluir la sesión, quiero compartirles que la próxima semana, el próximo 22 de octubre, vamos a tener una próxima conferencia de temas de innovación para los negocios. Por ahí pues les vamos a estar compartiendo más detalles, así que no olviden seguirnos. Y pues agradecerte nuevamente, Roberto, por el apoyo, y pues mucho éxito. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos por sintonizarnos el día de hoy. A nombre del equipo, que pasen muy buena noche y sigan sintonizándonos. Hasta luego, que tengan muy buena noche. Igualmente, muchas gracias.